Pensamiento Estratégico, podcast oficial del Centro de Estudios Estratégicos del Ejército del Perú. ¿Qué tal? Esto es Pensamiento Estratégico, podcast producido por el Centro de Estudios Estratégicos del Ejército del Perú. Hoy voy a hablar de por qué hacer cálculos y predicciones en el ámbito de la política internacional y por añadidura en el ámbito de la seguridad internacional es más complicado que hacerlo, por un lado, en el ámbito de las ciencias naturales y por otro lado, en el ámbito de ciencias sociales más predispuestas a la predicción, como la economía fundamentalmente, ¿no? La ciencia social que ha avanzado más en el intento de emular la metodología de las ciencias naturales. Dicho lo cual, sin embargo, empezaría con cuál creo que es la diferencia entre el objeto de estudio de las ciencias sociales y el objeto de estudio de las ciencias naturales. En las ciencias sociales ocurre un problema que no existe en las ciencias naturales. En las ciencias sociales el objeto de estudio, es decir, el ser humano y su conducta social, no es un ente totalmente ajeno a las teorías que intentan explicar su conducta. ¿Por qué? Cuando un geólogo intenta, digamos, explicar, o un arqueólogo intenta explicar la ubicación de restos arqueológicos, o un paleontólogo, restos de animales prehistóricos en distintas capas geológicas, el objeto de estudio no reacciona de manera alguna frente a las teorías que intentan explicarlo. Lo mismo en cuanto a la biología, por ejemplo. Los animales irracionales, a diferencia del animal racional que es el ser humano, no pueden entender las teorías que pretenden explicar su conducta y cambiar su conducta adecuándola a la teoría. Eso sí ocurre en las ciencias sociales. Los seres humanos somos capaces de entender las teorías que pretenden explicar nuestra conducta social y podemos, en base a nuestra comprensión de la teoría, cambiar nuestra conducta si, por ejemplo, consideramos que la teoría es acertada y que me conviene actuar de la manera en que prescribe. Esto es lo que se da a llamar el problema de la reflexividad, que solo existe en ciencias sociales, no tiene equivalente en las ciencias naturales. Repito, solo los humanos pueden entender la teoría o las teorías que pretenden explicar su conducta y adecuar su conducta a las teorías. En ese sentido, las teorías podrían no explicar la conducta, sino inducirlas, hacer más probable que la persona se comporte de esa manera, una manera en la que no se comportaría de no haber mediado su comprensión de la teoría. Para explicarlo en términos prácticos, me voy a remitir a un estudio de dos psicólogos y un economista del año 93, un estudio pionero que dio lugar a intentos de, digamos, reproducir hallazgos similares con otros experimentos u otros escenarios. El artículo es de, como decía, dos psicólogos y un economista, Frank Regan y Gilovich. Frank es el economista, los otros dos son los psicólogos de la Universidad de Cornell. Y su artículo de 1993 se llama ¿Does Studying Economics Inhibit Cooperation? O sea, ¿el estudio de la economía inhibe la cooperación? Como pregunta. Y entonces se formulan una primera pregunta. ¿Los seres humanos son en su conducta social tan egoístas como suelen presumir los modelos de la teoría económica? Supongo que un economista podría en ese momento corregir y decir: los economistas asumen que las personas maximizan su función de utilidad y eso no tiene por qué ser egoísta. La función de utilidad de un individuo puede incluir el bienestar de terceros, por ejemplo, ¿no? Si bien eso es cierto,
cuando ustedes ven los modelos más básicos en la teoría de juegos, como el dilema del prisionero, lo que queda claro es que lo que se supone respecto a las preferencias de los actores eh, es que estos intentan satisfacer intereses materiales inmediatos con prescindencia de lo que eso implique para terceros. En el dilema del prisionero no voy a explicarlo en detalle, pero la idea básica es que lo que cada uno de los coinculpados desea es no ir preso o ir preso el menor número de años posibles. Eh, entonces, en la práctica, los economistas suelen modelar las preferencias humanas asumiendo el egoísmo como motivación fundamental. Eh, y la paradoja es la siguiente, tanto con base en experimentos como con base en encuestas o conducta práctica, por ejemplo, donaciones para obras de caridad, lo que encuentran los investigadores es que los humanos en promedio no somos tan egoístas como suponen los modelos económicos, pero los economistas sí. Los economistas son más egoístas que el promedio. Ahora, aquí surge una segunda pregunta, ¿por qué ese es el caso? Lo primero sería decir, este es un problema de autoselección, es decir, gente que originalmente era ya más egoísta que el promedio, se sentiría naturalmente inclinada a estudiar economía. No es que el estudio de la economía los haga más egoístas, es que ya eran más egoístas y por eso van a estudiar algo como economía o, más probable aún, administración de empresas, un MBA, por ejemplo, que pueda satisfacer sus ambiciones materiales. Entonces, una posibilidad es autoselección. Ya eran más egoístas antes de dedicarse al estudio de la economía. La otra posibilidad es que sea un problema o un caso de socialización, es decir, cuando te socializas en teorías y modelos que asumen de manera sistemática que el egoísmo es la motivación fundamental de la conducta humana, eso te induce a ser más egoísta de lo que eras al principio. O sea, no eras inicialmente más egoísta que el promedio, pero si te dicen regularmente que el egoísmo es la motivación fundamental de la conducta humana y probablemente, aunque no siempre esté explícito, se deduzca de ello, de que te conviene comportarte de manera egoísta porque si no vas a ser desplumado por los demás que sí son egoístas, a diferencia tuya, eso te induce a ser más egoísta en tu conducta social. Los autores hacen un experimento contrastando tres grupos, llamado grupo de control en todo experimento, aquel al que, digamos, se le da un placebo, en el caso de los experimentos médicos, no se le da nada para efectos prácticos, y un grupo al que se le da el medicamento, ¿no? Que se quiere probar. Bueno, todavía no es medicamento en tanto no se establezca que tiene propiedades terapéuticas. Para eso está el experimento. Bueno, acá hacen tres grupos. Un grupo de gente que estudia astronomía. En principio la astronomía no tendría por qué inducir conductas más o menos egoístas. Y dos grupos que estudian economía pero bajo orientaciones distintas. Una más proclive a enfatizar el egoísmo como motivación que la otra. Y la conclusión es que los economistas son más egoístas que el promedio por socialización, no por autoselección. No eran más egoístas que el promedio antes de empezar a estudiar economía, sino como producto del estudio de la carrera, con un énfasis en perspectivas que ponen el acento en el egoísmo como motivación de la conducta humana. Bueno, esto es algo que solo puede ocurrir en el ámbito de las ciencias sociales. Este es el problema de la reflexividad. Esto no tiene equivalente en ciencias naturales. Por eso habemos quienes creemos que el objeto de estudio de ambos tipos de ciencias es esencialmente diferente. Y por eso, aunque es deseable avanzar en el ámbito de los métodos cuantitativos y formales en una dirección más similar a la de las ciencias naturales, hay límites a ese intento, y eso lo pueden decir los economistas, porque podría, por ejemplo, poner casos de crisis que la gran mayoría de expertos en teoría económica no vieron venir,
¿no? O, como decía en algún momento el Nobel de Economía, Paul Krugman, decía, nadie previó esta crisis salvo quienes también predijeron crisis que jamás ocurrieron, ¿no? Eh, Ahora, ¿cuál es la diferencia o cuáles son las diferencias? Es más de una, entre el estudio, ya dentro de las ciencias sociales, entre el estudio de la economía y el estudio de la política internacional. Yo diría que hay varias. Primero, hay un problema de información más grave en el ámbito de la política internacional que en el ámbito de la economía. Por ejemplo, si una empresa en el ámbito económico quiere cotizar en la bolsa de valores, quiere colocar acciones o bonos en la bolsa de valores, eh, las normas de la bolsa de valores exigen ciertos requisitos en materia de gobierno corporativo y en materia de hacer pública información, por ejemplo, sobre la contabilidad de la empresa. Y esa información debe ser fidedigna, porque en caso de no serlo y que se detecte que se ha mentido, hay una posibilidad real de sanción legal contra la compañía. Entonces, aquí hay problemas de información, pero de otra índole. No hay problemas de información, bueno, hay casos de empresas que fraguan la contabilidad, pero nuevamente, ahí el riesgo real es de que eso se detecte, las personas sean procesadas judicialmente, los directivos de las empresas, y sean condenados. Eh, por lo menos teóricamente ese es el escenario más plausible. Entonces, hay ciertas ventajas en el ámbito de la actividad económica en materia de información que no se encuentran en el ámbito de la política y la seguridad internacional. Por ejemplo, cuando un tomador de decisiones en representación de un Estado decide sobre la, la probabilidad de iniciar una guerra, para decidir si te conviene empezar una guerra, habría que, en términos económicos, establecer el valor esperado de la guerra. Es decir, eh, cuál es el valor que esperas obtener en caso de guerra multiplicado por la probabilidad de que la guerra efectivamente ocurra. De hecho, de paso, aplicando esa lógica, uno entiende por qué no es racional desde una perspectiva económica, bueno, en realidad desde una perspectiva de racionalidad instrumental, la adecuación de medios afines, no es racional comprar boletos de lotería. Eh, para que sea racional comprar un boleto de lotería, o la tinca para el caso, el valor esperado, el premio mayor, digamos, multiplicado por la probabilidad de ganar ese premio, debería ser igual o mayor al valor del boleto. Pero si tenemos en cuenta que quien administra una lotería, uno, debe cubrir costos y obtener un beneficio, y dos, entre sus costos están temas como publicidad, que repito, hay que cubrir, eh, eso implica que esa pequeña ecuación no puede tener el valor esperado, ¿no? O sea, si lo que espero ganar en caso de ganar, multiplicado por la probabilidad de ganar, no es mayor o igual al costo del boleto, no me convendría comprar un boleto de lotería, ¿no? Lo mismo en materia de conflictos armados, o sea, esta lógica aplicaría también. ¿Qué espero obtener en caso de guerra? Es lo que creo que me depararía la guerra multiplicado por la probabilidad de que la guerra ocurra. El tema es que lo que me depararía la guerra depende de el cálculo de lo que espero obtener en caso de guerra, dependería de cosas como cuál sería el costo de pelear una guerra para mi Estado, por oposición al costo de pelear una guerra para el otro Estado, qué espera obtener el otro Estado en caso de guerra, con qué medios cuenta, medios militares cuenta el otro Estado, grado de preparación de sus tropas. Esa no es información de dominio público, o cuando menos no siempre. Y peor aún, las partes tienen incentivos para mentir respecto a ese tipo de información. Porque la idea básica es, tienes incentivos para
sobreestimar o inducir al otro a sobreestimar tu poderío militar. ¿Para qué? Para que te haga una mejor oferta en una negociación que busque impedir la guerra, ¿no? A diferencia de lo que en principio ocurre en el ámbito de la economía, en el ámbito de la seguridad internacional, digamos, las partes tienen incentivos para mentir con el fin de obtener un mejor resultado en una eventual negociación. Y la mentira no solo puede resultar impune, sino que, como acabo de decir, puede ser beneficiosa. Además, yo diría que en el ámbito de la ciencia política, la política internacional y en particular los estudios de seguridad, en parte por los problemas de información que estoy mencionando, es más proclive que tengamos que enfrentar como tomadores de decisiones situaciones de incertidumbre. En economía se diferencia entre riesgo e incertidumbre. El riesgo es un escenario en el cual, o una situación en la cual no tienes certeza sobre cuál de los posibles escenarios que podrían producirse en el futuro será el escenario que prevalezca. Pero al menos tienes suficiente información para establecer grado de probabilidad para cada escenario. El ejemplo más obvio es tirar una moneda al aire. Yo no sé si cuando la moneda caiga al piso, el resultado será cara o sello. Lo que sí sé es que si es una moneda bien diseñada y el piso es plano, cualquiera de los dos resultados probables tiene igual probabilidad de ocurrencia, es decir, 50%, ¿no? Entonces, no sé si al tirar la moneda voy a obtener un resultado u otro, pero sé cuál es la probabilidad de que cada uno de esos resultados se produzca. Ese es el riesgo. Cuando hablo de incertidumbre, lo que quiero decir es no solo que no sé cuál ha de ser el resultado probable, o en todo caso el resultado el escenario que se va a fructificar o que se va a producir entre los escenarios probables, sino que ni siquiera tengo suficiente información para establecer el grado de probabilidad de los distintos escenarios. O sea, no tengo suficiente información para decir el escenario A tiene un 50% de probabilidad de ocurrir y el escenario B tiene un 50% de probabilidad de ocurrir, como en el caso de la moneda. Esa es la diferencia entre incertidumbre y riesgo. Y yo diría que en el caso de los temas de seguridad, los estudios de seguridad, es relativamente común, en parte porque los estados tienen incentivos y los actores, sean o no actores estatales, tienen incentivos para mentir sobre su fortaleza relativa en términos militares. Por ejemplo, es más probable que enfrentemos situaciones de incertidumbre que en el ámbito de la economía, es decir, situaciones en las que ni siquiera tengo suficiente información para establecer el grado de probabilidad de que ocurra cada uno de los escenarios posibles. Bueno, este es un tema que voy a continuar en el siguiente podcast. Eso sería todo por esta ocasión. Nos vemos en 15 días. Pensamiento Estratégico, podcast oficial del Centro de Estudios Estratégicos del Ejército del Perú.